Su último libro se titula Asesinos múltiples y otros depredadores, las respuestas a la gran paradoja del mal, que es poco más o menos el título de su conferencia, aunque el título de su conferencia es muy curioso, La paradoja del mal, ética y estética del crimen en la sociedad digital. Con Vicente y yo muchas veces he hablado, porque es una de nuestros grandes temas de conversación, de cómo la sociedad digital está cambiando muchos usos y costumbres, ¿no? Uno va en el metro y todo el mundo está mirando el móvil. Hay quien dice que leemos mucho más. Bueno, yo lo pongo un poco en duda, no sé si Vicente también. El caso es que todos vamos mirando el móvil o hablando por el móvil o mandando mensajes o viendo vídeos, oyendo música, etc. La sociedad digital nos está transformando y no sabemos hasta qué punto. Vicente es también columnista de Las Provincias y les confieso que los jueves, que es cuando él me envía la columna para que se publique los viernes, pues su columna es de esas que uno espera con verdadera expectación, porque siempre aporta una visión diferente. A veces de temas políticos, a veces de temas sociales y a veces, por supuesto, de alguno de sus temas profesionales o de los que él toca más a menudo. A Vicente, como decía antes, se podría decir que es el criminólogo de cabecera de España. En cuanto ocurre un crimen un poco fuera de lo normal, uno sabe que va a estar en las televisiones, que van a recurrir a él, que van a pedir su experta opinión. Y en los artículos de Las Provincias él siempre aporta una visión diferente de esos sucesos que a veces nos sitúan ante esa pregunta de, bueno, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo ha podido suceder, ¿no? El último, desgraciadamente en España y en Valencia en particular hay mucha crónica negra. Este no es de Valencia, fue en Málaga. El último suceso, el de un hombre que, estando en casa de unos amigos, tira por la ventana a la hija de sus amigos y luego se suicida. Y dices, ¿pero cómo puede pasar algo así? Porque uno puede llegar a entender, que no justificar obviamente, sucesos de otra índole, por necesidad económica, por robo, por violencia política, pero esos sucesos donde la mente humana es llevada a unos límites que para los profanos resultan incomprensibles, bueno, pues ahí hay siempre una explicación racional, científica, meditada y medida, que es la que aporta Vicente Garrido. Y esas explicaciones, esas columnas, esas reflexiones, pues son como es él. Es una mezcla entre tranquilidad, experiencia, una persona medida, que ni recurre al buenismo este tan habitual de qué bueno es todo el mundo y cuánto nos queremos todos, ni es un pesimista existencial que te hunde en la miseria de decir es que bueno, es que el ser humano el hombre es un lobo para el hombre y no hay nada que hacer. En alguna columna él lo ha escrito, el hombre es verdad que es un lobo para el hombre, pero también es un ángel para el hombre, es capaz de lo peor y de lo mejor, de cometer crímenes horrendos y de dar su vida por salvar a los demás. En la crónica del pasado domingo que escribía mi compañero Juan Antonio Marraí en Las Provincias, a propósito del libro de Vicente, incluía un factor que creo que saldrá hoy en su charla, y si no, pues tal vez en las preguntas, que es que a veces explica muchos de estos crímenes de asesinos múltiples o de asesinos, que es el de las drogas, ¿no? Como el consumo de estupefacientes ocasional o habitualmente puede acabar provocando uno de estos crímenes. Porque al final lo que todos nos preguntamos, ante el escenario que nos situamos es, bueno, el criminal nace o se hace. Aquellas viejas teorías de que incluso el tamaño del cráneo, del cerebro, podía determinar, están ya muy superadas, me parece, pero sin embargo algunos siguen preguntándose eso, o si el entorno social, el entorno familiar, el haber sufrido violencia de niño,
casos de abusos, si esto puede determinar el que una persona acabe siendo un delincuente. Hace unos días veía una película, Operation Final, que narra cuando a Eichmann, el asesino nazi, lo secuestra el Mossad en Argentina y se lo lleva para ser juzgado en Jerusalén, donde sería juzgado, condenado y ahorcado. El caso de Eichmann, del que también he hablado alguna vez con Vicente, del que por cierto hay un libro fantástico de Hannah Arendt, es como el de tantos otros asesinos, muy curioso. Era un hombre que en Argentina, pasado ya el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, en los principios de los 60, vivía tranquilamente, hacía la vida propia de un hombre, un padre de familia con su mujer y sus hijos, la vida como la de tantos criminales nazis que a lo mejor trabajaban en campos de concentración, en Auschwitz, en Dachau, en Mauthausen, y que después de su macabro trabajo se volvían a casa a hacer los deberes con sus niños y a cenar con su mujer. ¿Cómo es posible? Bueno, yo espero que todos estos temas salgan en la charla que a continuación nos va a impartir Vicente Garrido, columnista, profesor, VIP, amigo, con todo lo que eso significa de amigo. Es la persona a la que uno puede recurrir siempre que lo necesita, y eso es muy importante. Y sin más preámbulo les dejo ya con Vicente. Muchas gracias. Yo pido vuestro interés para una charla que no voy a hacerla muy larga. Quiero dejar también unos minutos para preguntas, donde de manera sintética no puedo contestar a todas las preguntas, como es lógico, acerca de la gran paradoja del mal, porque entre otras cosas ya no compraríais el libro, ¿verdad? Y se trata de dejar un poco el interés para que lo podáis comprar. Pero sí que quiero decir algunas ideas importantes que estuvieron detrás de la escritura de este libro y en muchos sentidos pues, han permitido que alcance algunas reflexiones. Quiero agradecer aquí el trabajo de colaboradores míos de gran valía, ya graduados, ¿verdad?, como mi ayudante María José Galvis, también mi colaborador Adrián Jiménez, mi exalumna de trabajo de fin de grado, Sandra Salazar, personas que han estado trabajando conmigo durante estos años, que han puesto su aportación y que en muchos sentidos pues, me han permitido llegar a algunas de estas ideas que quiero transmitirles. Fijaros, el título es efectivamente La gran paradoja del mal, ética y estética del crimen en la sociedad digital. Aquí hay dos preguntas, ¿verdad? La primera es, ¿cuál es esa gran paradoja del mal? Pero la segunda pregunta está asociada con el subtítulo. Y es algo que a mí me ha interesado, que luego se ha hecho incluso más interesante a medida que han ido apareciendo crímenes de esta naturaleza. Y es lo siguiente, ¿por qué la gente se graba cuando comete un crimen? Bueno, que en principio es una cosa sorprendente, ¿no? La imagen tradicional de criminal es la de alguien que procura pasar desapercibido. Sin embargo, en esta sociedad observamos algo extraordinario, y es que si hablamos en términos universales, y no solamente en España, nos encontramos con un gran número de casos de gente que graba a través de, por supuesto, del smartphone o como mínimo saca fotos de la actividad criminal que están llevando a cabo, ¿verdad? El ejemplo más característico es el de La Manada. No voy a detenerme demasiado en ello, pero creo que eso es un buen ejemplo. Y esto es importante porque, claro, es un fenómeno que es propio de este tipo de sociedad. De la misma manera que la gente se graba justo antes de haciendo una proeza, entre comillas, en el coche justo antes de morir, o asomándose, creo que ayer alguien se asomó en un balcón, ¿verdad? Y se cayó. Claro, me río, pero verdaderamente son tragedias tan estúpidas, ¿no? Pero, claro, esto nos quiere decir algo. Esto nos quiere decir algo acerca de una corriente que está siendo importante, ¿verdad? Y que forma parte también del modo en que el crimen se estructura y se presenta en esta sociedad. Por decirlo de otra manera, el crimen o la violencia, como quieran llamarlo, como forma de expresión de cualquier sociedad en cualquier tiempo,
no es inmune a las modas o tendencias o valores o simplemente hábitos que se establecen en esta sociedad. En primer lugar, voy a contestar a la pregunta de cuál es la gran paradoja del mal, o por lo menos la voy a formular. La gran paradoja del mal se puede resumir de la siguiente manera. Si la violencia es tan abundante, y de hecho lo es, ¿verdad?, más o menos, pero en todo caso es un elemento recurrente de nuestra historia. Si ustedes siguen los documentales antropológicos se darán cuenta que ya hay estudios en muchos países donde se puede demostrar que hay seres humanos ya definidos, ¿verdad?, Homo sapiens, que fueron asesinados. Es muy característico el cadáver que se encontró, me parece que fue en los Alpes hace unos años, de una persona que estaba enterrada desde hace, creo que eran 3.000 o 4.000 años, y claramente un examen forense antropológico demostró que esta persona había sido asesinada. En definitiva, el hombre, junto a la cultura o a través de la cultura, ha ido utilizando la violencia como una forma de imponer su cultura, pero también como una forma de desarrollar, una vez que se ha establecido un nuevo tipo de sociedad, nuevas conquistas, nuevos territorios. Es paradójico esto y es curioso. Los romanos pueden legar sus grandes obras porque primero fueron un imperio y todavía nos admiramos cuando recorremos la antigua Vía Apia o estamos en Segovia, ¿verdad?, y vemos el acueducto. Pero eso es el resultado de que Roma tiene un imperio, tiene tiempo, oportunidades y personas para desarrollar las ciencias. Luego, si está claro que la violencia es un elemento habitual desde la historia del ser humano, la paradoja es ¿por qué hay tan pocas personas que se consideran malvadas? Porque creedme, la gran mayoría de las personas que cometen actos de violencia, Adolf Eichmann incluido, no se consideran malvadas. De tal manera que uno podría decir, bueno, vamos, por lo menos ten la vergüenza de decir, pues sí, esto lo hago, pues porque me interesa, porque me hace sentir mejor o porque quiero conseguir este poder determinado. Pero en la práctica no es así. En la práctica hay excepciones en las que tampoco puedo detenerme demasiado. Pero en la práctica, la gran mayoría de las personas que cometen actos de violencia se creen legitimados para llevarlo a cabo. Es, si ustedes quieren, una forma de decir que ellos creen que están obrando de acuerdo con un derecho moral. Esta es la clave, creo yo, para poder entender la gran paradoja del mal. El ser humano es experto en generar una interpretación de los acontecimientos de tal manera que él se ve incluso, no ya legitimado, sino exigido, ¿verdad?, a realizar determinados comportamientos. Esto es evidente en las llamadas culturas del honor, que todavía, ¿verdad?, en situaciones donde particularmente pues, la mujer está muy sometida, pues tiene que soportar lapidaciones o, en fin, incluso asesinatos por el hecho de que ha conculcado alguna de las leyes de la sociedad. Pero no hace falta, y este es un punto muy importante, no hace falta que nos planteemos únicamente aquellas culturas o subculturas donde la violencia está claramente exigida. Por ejemplo, en subculturas mafiosas está claro que un determinado acto está muy penalizado o está muy castigado, ¿verdad? Ahora mismo se está empezando el llamado juicio del clan de Meni Mamet, provocado, donde hay, me parece, ¿verdad, Pablo?, 20 personas que están siendo acusados de haber matado con ensañamiento a una persona, además en presencia de su hija. Parece ser que era un problema de deuda. Parece ser, por lo que publicaba la propia Las Provincias, que este hombre se había quedado con un pequeño alijo de droga. Esto no está bien visto dentro de esa cultura y bueno, pues tomaron cumplida venganza. Pero ya no me estoy refiriendo, ¿verdad? Todos habéis visto películas de mafiosos, habéis visto películas, ¿verdad?, El Padrino, hay una serie de normas.
ahí está claro, ¿verdad? Hay una serie de códigos. Si tú no me pagas la protección o si tú no pagas lo que debes, entonces atenta a las consecuencias. No, porque esto podría justificar la violencia en aquellas sociedades donde claramente hay una violencia muy marcada y exigida, por ejemplo, en las culturas del honor o en las subculturas. En realidad, esto cubre prácticamente todo el mundo. ¿Por qué? Porque la idea fundamental es que todas las personas esperamos de los demás que cumplan una serie de normas. Y esas normas, básicamente, tienen que ver con el hecho de que yo espero que me trates como yo me merezco, como yo me merezco. De tal manera que hay un proceso que se ve muy claro en el caso del asesinato múltiple, hay un proceso de profunda indignación. El asesinato múltiple, convencionalmente considerado como la muerte en un solo acto o en una misma secuencia de 3 o más personas, en España creo que es interesante bajar el número debido a que felizmente es un país menos violento, ¿verdad? Y podríamos hablar de 2 o más personas. Pero si vosotros pensáis un momento lo que implica un asesinato múltiple, 3 o 4 personas o más. Claro, ese más pueden ser las 149 personas que fueron asesinadas por Andreas Lubitz cuando utilizó una posición de poder que él tenía pilotando el avión, porque el piloto, el responsable de la nave, había ido al baño y no pudo ingresar de nuevo en la cabina porque él había cerrado por dentro, ¿verdad? Y entonces puso los mandos del avión hacia tierra durante 3 minutos que debieron ser de auténtico terror para todo el mundo que estaba en ese avión. Simplemente decidió dar una respuesta a lo que él consideraba una profunda humillación. Pero por ejemplo, están todos los tiroteos escolares que vosotros conocéis, pero también otros comportamientos donde no se ataca necesariamente a muchas personas. Casos de violencia múltiple, por ejemplo, en el ámbito de la familia. ¿Cuál es el común denominador de todo esto? El común denominador es la indignación. Estas personas están genuinamente indignadas. Esto es muy importante porque muchas veces nosotros decimos, no, una vez que ha cometido una barbaridad así, empiezas a pensar o a reflexionar para intentar encontrar alguna explicación. Pero son muchos los autores, los investigadores, que opinan que ese proceso de encontrar una explicación es anterior a la acción. Es decir, debido a que me siento profundamente humillado o indignado, es que yo hago este tipo de comportamiento. El asesinato múltiple es, en tiempos de paz, el acto de violencia más grave. No hay otro tipo de violencia mayor. Por supuesto, en época de guerra, pues, obviamente, cualquier número de bajas pues, puede ser esperado. Pero pueden ser, como digo, 149, que es el récord, pero tenemos los 77 asesinatos de Anders Breivik, el que atacó hace unos años en la isla de Utoya, el tirador de Las Vegas en Estados Unidos el año pasado, que también mató, me parece que 59, 60 personas. Pueden ser números muy grandes, pero los procesos psicológicos que están detrás de la acción simultánea de matar a 2 o más personas probablemente tienen muchos comunes denominadores. Y la clave es entender la indignación del sujeto. ¿Cómo podemos entender que una persona esté tan indignada como por ejemplo, matar a sus 2 hijos, como hace poco ocurrió en Castellón? Me parece que fue, ¿verdad? En Castellón, pero bueno, hemos tenido otros ejemplos, por desgracia, ¿no? Vosotros me decís, vamos a ver, ¿cómo indignado? ¿Esto lo puede hacer alguien indignado? Sí, sin duda. Lo puede hacer alguien muy indignado. Para entender de dónde viene esta indignación, tenemos que comprender 2 conceptos. El concepto de relato y el concepto de identidad. En realidad, el ser humano, en su existencia, lo que hace es desarrollar un relato, una historia, que explica su lugar en el mundo y lo que puede esperar de él. El ser humano
como mis alumnos, que tengo aquí bastantes, han escuchado ya en alguna ocasión, el ser humano es por definición un ser narrativo. Las propias pinturas de Altamira, en su forma pictórica, están narrando historias de caza, ¿verdad? La supervivencia tiene que ver precisamente con el hecho de que se pueda encontrar animales para cazar. Luego, la estructura del ser humano es una estructura narrativa. Nosotros interpretamos el mundo a través de las historias que elaboramos y que consumimos en la cultura en la que vivimos. Claro, por resumir, algunas de estas historias son historias donde el protagonista, es decir, el sujeto, es un fracasado o es una persona que vive con un sentimiento de estar siendo maltratado. Nosotros decimos, en este caso, y este es el segundo concepto, que tiene una identidad de perdedor. Porque ¿qué es la identidad? ¿Cómo se forma nuestra identidad? Es el resultado de observar nosotros cómo los demás nos tratan, ¿verdad? El hombre que causa admiración porque es particularmente alto, atractivo o elegante, pues se siente un hombre deseado. La mujer lo mismo. Aquella persona que por otras razones es considerado alguien muy valioso por lo que representa, por su contribución, etcétera, sin duda, aunque sea humilde, tendrá una identidad positiva. Es decir, él tendrá la identidad de que es una persona que está conectada con el mundo y que está contribuyendo a ese bienestar. Pero puede ocurrir lo contrario. Puede ocurrir que esa identidad que yo percibo como consecuencia de el feedback, la retroalimentación que yo observo de los demás, sea la de un perdedor. Es decir, alguien que no cumple las expectativas acerca de lo que es una persona, digamos, de éxito o una persona que merece ser respetada. Y eso es lo que más daño hace a la autoestima del individuo. Ese sentimiento de sentirse humillado está detrás de muchísimos crímenes. No creo que haya una emoción más poderosa para la violencia que el deseo de devolver el golpe. Pero esa indignación, ¿cómo es? Es una indignación extraordinaria, una indignación que en algunos casos exige una salida, exige una reparación. Llega un punto donde el individuo dice: no quiero seguir viviendo de esta manera, no puedo seguir viviendo. Dicho de otra manera, es literalmente una situación que el sujeto no la puede tolerar. Bueno, y ahora, como algunas veces me preguntáis tomando un café o por los pasillos, ¿no? O muchas veces se comenta, dice: hombre, ¿por qué no se suicida antes, verdad, de matar a la gente, y por qué se suicida después? La respuesta es muy fácil. La respuesta es que él lo que quiere es matar. El suicidio es la consecuencia de ese hecho. Claramente, el suicida que se suicida y no mata a nadie es un perfil y no tiene nada que ver con el asesino múltiple. El asesino múltiple es una persona que está dispuesto a dar la vida para cambiar su historia. Podéis pensar, bueno, pero si cambia su historia pero muere, tampoco va a haber los frutos de ese cambio. Bueno, pero el ser humano es un ser simbólico. El ser humano puede generar expectativas acerca del futuro. O no decimos muchas veces de una manera un poco insensata, ¿verdad? Cuando, en fin, nos ponemos un poco tenebrosos y decimos: no, a mí que me entierren en lo alto de la colina, así verá el mar. Pero vamos a ver, no creo que veas gran cosa si estás enterrado, ¿verdad? Sin embargo, somos así, trascendemos nuestra infinitud. El ser humano es un ser privilegiado, pero también condenado. Es privilegiado porque tiene la razón, es condenado porque es el único ser de la creación que sabe que va a morir. Entonces, muchos de estos asesinos sí van a morir, pero ellos, utilizando su capacidad de previsión, lo que hacen es generar un relato donde ellos ya están experimentando la conmoción que va a causar. Es decir, son conscientes que después de que hayan hecho eso y hayan muerto abatidos por la policía o suicidados, aunque no todos lo hacen, pero no tengo tiempo, ¿verdad?, para detenerme en todos estos matices, son conscientes de que eso va a suponer una acción de castigo brutal. Y de alguna manera entonces lo que hacen es que compensan. Es un acto de distribución de justicia.
¿Comprendéis? En el caso de Castellón, tan terrible, ¿no? Cuando mata a sus hijos, esta persona se siente maltratado por el sistema de justicia, por su expareja, por la información que he podido tener y que también, aparte de ella, ha salido en la prensa y alguna información privilegiada, ¿verdad? Él consideraba que se consideraba un pringao del sistema, que simplemente se estaba aprovechando de él. Entonces, en ese momento, ayudado porque el vínculo que tiene con sus hijos no es un vínculo pleno, no es un vínculo desarrollado, en ese momento él piensa que tiene un arma nuclear para devolver todo lo que está recibiendo de mal en la sociedad. Si mata a sus hijos, no solo hará un daño tremendo a su mujer, para siempre. Estará diciendo al sistema: me habéis tratado así, este es vuestro fracaso. Y literalmente lo es. Fue un golpe brutal al sistema, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, él repara la ofensa. Y por eso, si estamos hablando de indignación, estamos representando en un sentido muy extremo la idea fundamental que está detrás de los asesinatos múltiples. Es paradójico. ¿Es pues la violencia de los asesinos múltiples una violencia motivada por razones morales? Sí. Por supuesto, es su interpretación de las normas, ¿verdad? Pero desde el punto de vista de su percepción, él está actuando porque debe hacerlo de esta manera. Hay dos excepciones claras a ese comportamiento violento provocado por una indignación moral. Los psicópatas, que no tienen moral, por supuesto ellos entienden muy bien la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal, pero no se sienten concernidos por ningún tipo de norma o exigencia moral, porque la única moral es la que a mí me beneficia, que no se ven afectados por esta cuestión. Y luego aquellos sujetos que claramente actúan de una manera instrumental, es decir, sabiendo que su comportamiento es ilegítimo. Estoy hablando, por ejemplo, en el ámbito de los delitos instrumentales, ¿verdad? Aquellos delitos, por ejemplo, que están asociados con el lucro. En muchos de los actos donde hay un beneficio económico, la persona no lo hace porque se siente humillado, lo hace porque quiere vivir mejor o porque piensa que de esa manera pues va a conseguir pues, resolver sus problemas económicos, ¿no? Entonces, la cuestión fundamental es que el asesino múltiple y otras personas que cometen actos de gran violencia quieren cambiar el relato de su vida. Y por eso acceden a comportamientos que provocan un mal tremendo en una o en otras muchas personas. Bueno, si esto es una explicación, aunque sea parcial, a la pregunta de por qué hay tan pocas personas que se sienten malvadas, la respuesta es porque se sienten personas que están haciendo lo que deben de hacer. Esto lo podemos entender mucho mejor si lo unimos ahora con la segunda parte de la charla, que tiene que ver con el desarrollo tecnológico, la sociedad digital y la ética y la estética. Fijaros, a la pregunta de por qué la gente graba sus crímenes, creo que hay una primera idea que a todo el mundo le parecerá lógica, y es que vivimos en una sociedad donde cada vez más ser es ser visto. Ser es ser visto. Siempre me llama la atención, aunque yo solo estoy en Twitter, ¿verdad? Pero siempre me llama la atención las fotos donde dice estoy desayunando a las 9, buen solecito. Y digo, bueno, está muy bien. Me alegro que esta persona ponga en Instagram que está desayunando y que hace sol. Pero yo digo, bueno, ¿y esto en realidad? ¿Cuál es el interés de esto, no? Pero bueno, como eso, pues cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, claro, por supuesto vosotros podéis decir, no, también es una manera de contactar con tus amigos, con tus seguidores, para que ellos vean, bueno, pues que estás disfrutando. Yo digo, sí, desde luego, uno puede tener ese sentimiento de cercanía con otras personas, pero pensad un poquito más. Si tú no pones, en el momento que estás tomando pues, un desayuno, un croissant agradable, tomando el solecito, si tú no pones eso, es como si ese desayuno valiera menos, ¿verdad?
Es como si dijéramos, bueno, ¿cuál es la gracia de tomarme este desayuno si no digo a mis 2000 seguidores que me lo estoy pasando muy bien desayunando? Es una cosa para mí del todo absurda, pero sin duda, porque he preguntado a algunas personas, en fin, no he hecho un estudio científico, ¿no? Pero he preguntado, desde que empecé a escribir el libro, a muchas personas que conozco, oye, ¿tú por qué estás en Instagram? Y la mayor parte de las veces la respuesta ha sido, no, porque me gusta que la gente vea lo que estoy haciendo. Y a continuación le he preguntado, ¿y por qué te gusta que la gente vea lo que estás haciendo? Y normalmente no me saben contestar. No, porque mola, porque es un modo de estar conectado. A ver, yo puedo entender que si tú estás viendo algo extraordinario, pues quieres poner una foto, ¿no? Viendo yo qué sé, una obra de arte o estás en un sitio particularmente hermoso. Pero no es, estoy cogiendo el autobús o mira qué tipo más simpático he conocido. Mira, este es de Cádiz, un amigo de Cádiz que acabo de ver en el aeropuerto. Bueno, no, estamos cambiando. El ser humano en la sociedad digital está cambiando la idea de lo que es la identidad. Creo que es algo más importante. Es decir, la identidad en el sentido clásico de soy una persona que me identifico desde el punto de vista de mis pensamientos, mis actitudes y mis valores, y ese soy yo, el concepto clásico, filosófico, psicológico de la identidad, en definitiva, aquello que da unidad a los pensamientos de un individuo y continuidad a lo largo del tiempo, cualquier persona sabe que es él, a pesar de que hayan pasado 40 o 50 años, ¿verdad? Es lo que se entiende por conciencia de uno mismo. Esto, hasta hace muy poco, era el producto de cómo tú te considerabas en relación con el mundo, tus valores, tus actitudes, etc. Yo creo que cada vez más, al menos para determinados individuos, ese concepto se está, en buena medida, diluyendo o mezclando con la imagen que tú trasladas a los demás. Es decir, la identidad se hace digital, al menos en algunos de los casos que están asociados con la violencia extrema. Reflexionad un momento acerca de la manada. A mí lo que me interesa, aparte de otras consideraciones, es ¿por qué era importante grabar eso? Y sin embargo lo era. Porque si no se hubiera grabado, parte de ese crimen, parte de ese acto de violencia, no hubiera estado justificado, entendedme en el sentido en el que lo digo. Dicho de otra manera, no hubiera tenido tanta gracia. Hubiera sido un crimen menos aprovechado. ¿Por qué graba selfies el asesino de Pioz, el que mata a su tía, a su tío y a dos sobrinos? ¿Por qué él siente la necesidad de conectarse con su primo, Marvin creo que se llamaba, que estaba en Brasil, mientras está esperando porque ella había matado a su tía y a sus dos sobrinos de 3 y 1 año, había troceado a su tía, los niños los había metido en sacos, tuvo que esperar a su tío 3 horas. Durante ese tiempo él se hizo selfies, sacó fotos de los cadáveres y entabló una conversación. Selfies, cuando tú acabas de cometer un asesinato múltiple. ¿Comprendéis? La realidad criminal queda modificada, el acto de violencia en sí mismo queda modificado por la propia presencia de la cámara, por la propia presencia del smartphone, por la propia presencia de un objetivo que está filmando o está grabando este hecho. De tal manera que podemos pensar que muchos de los actos criminales que resultan grabados están fuertemente mediatizados por el deseo de escenificar la acción, por el deseo de presentarlo de un modo determinado. Hasta tal punto que el hecho de grabar y el hecho de cometer el crimen llegan a ser elementos que están mezclados, son indistinguibles. Quizá si esa persona no hubiera tenido un smartphone no hubiera golpeado al indigente. Quizá si no hubiera tenido un smartphone y no hubiera estado en presencia de otros, o alguien no lo hubiera tenido, quizá no se hubiera metido en esa pelea donde ellos sabían que iban a salir victoriosos. Y luego ese vídeo de 20 segundos lo que va a mostrar es cómo ellos dan una paliza pues, al grupo o a las personas que constituyan su objetivo.
hay una cierta escenificación. En algunos vídeos de algunos delitos en los que he podido participar por diferentes razones, escucho frases y comentarios que son propios de un set cinematográfico. Enfoca más arriba, que no se ve bien. Hay mucha sombra. Hay que volver a hacer la toma. Levanta la cabeza dirigiéndose a la víctima, que se te vea bien la cara. Estas son cosas propias de lo que es el mundo cinematográfico, ¿verdad? Cuando el director dice, a ver, una sombra en el pómulo izquierdo de la actriz, a ver, iluminación, maquillaje, hay que quitar. Lo que quiero explicar es que en el mundo digital el crimen tiene una nueva estética. El mundo digital ha cambiado la estética del crimen. ¿Por qué? Porque genera sensaciones, sentimientos, vivencias que antes no existían, o al menos estaban mucho más limitadas. Por supuesto, ha habido criminales que han sacado fotos a sus víctimas. Ha habido criminales cuando existían, sobre todo ya cámaras manuales, que las han grabado. Pero era para un consumo privado, Y sobre todo, estábamos hablando sobre todo de asesinos en serie, ¿verdad? Personas que, a diferencia del asesino múltiple, mata a lo largo de mucho tiempo y no lo hace por desesperación o por indignación, lo hace porque de esa manera él encuentra una satisfacción emocional, él descubre su auténtico ser, de tal manera que él espera morirse en su cama y viejo, ¿verdad? Sin embargo, el asesino múltiple, como ya sabéis, es una acción prácticamente definitiva, es un punto final, donde él adopta una nueva identidad, la de vengador, la de justiciero, la de persona que devuelve los golpes recibidos. Aunque ese relato sea un relato breve, de unos minutos o de unas horas. Como decía, siempre ha existido gente que ha sacado fotos o ha grabado sus víctimas, pero era para un consumo personal y, en el caso de los asesinos en serie, como elementos de recuerdo, ¿no? Trofeos para luego reexperimentar sus crímenes. Pero ahora es diferente, aunque por supuesto algunas de esas fotos, las personas que las hacen o las grabaciones pueden ser elementos de recordatorio, tiene una función diferente, tiene una función de poder compartir, no digo por las redes sociales, que esto es difícil de hacer, ¿verdad?, en Facebook, etcétera, pero sí en el grupo de personas, sí en el grupo de personas al que este sujeto puede confiarse a la hora de cometer un acto así. Los compinches de la manada, el asesino de Pioz con su amigo Marvin y otros casos que están en la literatura y que se han planteado, ¿verdad?, en otros países. Personas cuyo probablemente motivación fundamental es satisfacer ese dominio de poder y de control sobre la víctima, de humillación, pero al mismo tiempo, casi tan importante, es generar una identidad digital. Es decir, alguien que es capaz de proyectar a través de sus contactos digitales la imagen de ser capaz de hacer eso, de ser capaz de conseguir cometer un acto de esa crueldad con respecto a alguna o algunas víctimas. Esta es la ética. La ética de la crueldad se ha visto reforzada por la estética digital. Siempre ha existido gente cruel, por supuesto, pero las grabaciones que vemos de bullying, de acoso, de palizas a indigentes y ahora también de agresiones sexuales, y en algún momento aparecerán de homicidios, y si no aparecen es porque, bueno, las redes sociales convencionales, como es lógico, impiden el acceso al mismo. Esto es nuevo de esta época. Esa expresión digital hace que genere y que promueva una crueldad que está relacionada de manera directa con la posibilidad de su expresión estética. Por eso es importante el modo en que se obtienen esas grabaciones. Por eso, si tuvierais acceso a los sumarios de los casos donde ha habido este tipo de acciones, veríais cómo hay comentarios, aclaraciones, correcciones, con el hecho de que esa grabación cumpla con las expectativas exigidas.
Por otra parte, observad que esta nueva estética aumenta la crueldad. No es que haya producido, digamos, más formas de crueldad en palizas multitudinarias o en violaciones grupales, etcétera, que felizmente tampoco son muy habituales, ¿no? Aunque si tomamos, repito, la perspectiva de Europa y de Estados Unidos, el problema puede ser importante, sobre todo si vemos cómo algunas de las modas o de los comportamientos nosotros los importamos. Digo que no solo aumenta el rango de su aplicación, sino también la profundidad de la agresión. Porque quiero que entendáis que en el caso de, por ejemplo, la agresión a una mujer, no solamente está la propia agresión, está el hecho de que se le exige que adopte determinadas posturas para ser grabado. Y luego está el temor de no saber si eso va a ser compartido en determinados foros. Con lo cual, os dais cuenta, esta posibilidad digital genera nuevas formas de crueldad. La crueldad se amolda a las características estéticas propias de la grabación o de la foto o de la serie de fotos que se toman adelante. Entonces, lo que yo planteo en este ensayo, Asesinos múltiples y otros depredadores sociales, es que, en primer lugar, los asesinos múltiples quieren un relato diferente para el resto de sus vidas. Algunos, los yihadistas, mediante su participación en una supuesta guerra santa. Algunos hasta el extremo de morir, hasta el extremo de, como ellos dicen, llegar al martirio. Otros colaborando, no necesariamente llegando a ese extremo. Pero en todo caso, de nuevo, la sociedad digital juega un papel muy importante también en este tipo de asesinos. ¿Por qué? Porque todo el trabajo que, por supuesto, ahora es muchísimo menor, porque el ISIS ha perdido la mayor parte de su territorio, pero todo el trabajo de captación de individuos de otros países, todo el trabajo de propaganda, generó de pronto una especie de comunidad virtual en el que muchas personas con dificultades de integración por razones sociales o por razones personales, porque en definitiva hay personas que no encajan a pesar de tener un buen trabajo y a tener buenos estudios, podían sentirse miembros de esa comunidad. Esto es algo que ha permitido desarrollar de un modo importante la franquicia terrorista, ¿verdad? El hecho de que cualquier persona en cualquier país del mundo, en cualquier momento, podía convertirse en un soldado de Alá. En este caso, también en el terrorismo ha habido una nueva crueldad. El hecho de coger cualquier cosa que tengas, un camión, un cuchillo, e intentar arrollar o matar o hacer explosionar bombas sin que importe cualquier tipo de limitación, ¿verdad? Y una nueva estética, la estética que ha proporcionado la sociedad digital acerca de lo que implica la yihad, todos los vídeos, todas las grabaciones propagandísticas desarrolladas al estilo hollywoodiense, de tal manera que también en el terrorismo el profundo desarrollo de la sociedad digital ha creado una nueva forma de crueldad al hilo de una nueva estética, porque la estética fue muy atractiva, se generó esa expectativa en las personas vulnerables para sumarse a la yihad. En el asesinato múltiple característico de los Estados Unidos y de algunos otros países, el elemento de la representación digital es fundamental. Muchísimos de los asesinos múltiples han grabado imágenes, han grabado vídeos donde explican la naturaleza de su humillación, el por qué hacen lo que hacen y en muchos casos lo dejan a modo de testamento. De nuevo, parecería que si no hay una grabación, si no hay una representación, ese acto no tiene la misma importancia. Esto lo inauguraron realmente
los autores del famoso tiroteo de Columbine hace ya cerca de 20 años. Ellos literalmente, prácticamente crearon una figura nueva del asesinato múltiple, que es el tiroteo escolar. Ellos grabaron vídeos, dejaron escritos muchas cosas, y eso fue enormemente imitado. El asesino múltiple, entonces, cuando lleva a cabo la acción criminal, lo hace siguiendo una determinada estética. En esa estética, en muchos casos, él aparenta ser una figura de poder, por eso muchos de ellos llevan uniformes cuasi militares, adoptan posturas como de marine o de guerrillero, y se adorna de muchas veces insignias o elementos distintivos que reflejan un poco su forma de pensar. Breivik es un ejemplo, el asesino de la isla de Utoya es un ejemplo muy característico, ¿verdad? Parecía un mosquetero o un templario cuando fue capturado por la policía y cuando se presentó posteriormente frente a los jueces. La posibilidad de que tú pongas un vídeo explicando a millones de personas que tú vas a matar porque esa gente se lo merece, la posibilidad que tú tienes de explicar a todos que hay algo que te ha herido profundamente y que tú eres una persona valiente porque te atreves a hacer algo que te ha hundido en la miseria, que ha arruinado tu vida y que probablemente tienes la esperanza de que muchas personas se van a identificar contigo y por consiguiente, de alguna manera, eres un símbolo a seguir, eso es algo que claramente está planteando una nueva realidad criminológica, una nueva realidad criminal. La sociedad digital, entonces, ha establecido nuevos cauces para propagar la crueldad y para generar una nueva estética que en muchos casos exige que esa crueldad sea mayor o sea más refinada. Desde el punto de vista de lo que podríamos concluir de esta breve charla, yo diría que tenemos que separar dos aspectos, porque quiero dar pie al optimismo. El primer aspecto es, bueno, está bien, llegamos a la conclusión de que hay muchas personas que se sienten injustamente maltratadas y por consiguiente generan un relato donde se reivindica como persona que lo que hace es restablecer un sentimiento de equilibrio, reparar una injusticia. Los yihadistas, la injusticia de que todo Occidente, ¿verdad?, es una ofensa contra el Islam, contra la auténtica religión, y los asesinos múltiples de sus diferentes características, pues cada uno con la suya. El familicida, bueno, pues mi familia o parte de mi familia me ha arruinado y por consiguiente merecen ser castigados. El tirador escolar, he sido objeto de acoso o me han discriminado en la escuela o se han reído de mí o me expulsaron cuando yo era más joven, etcétera, etcétera. Cada uno, ¿verdad?, tiene su propia estructura valorativa. Breivik, Europa estaba siendo invadida por el multiculturalismo, las teorías comunistas, hay que dar una lección a Europa para que despierte y se enfrente a estas tendencias antes de que definitivamente Europa desaparezca tal y como la conocemos. Pero claro, una pregunta muy interesante es verdad, pero ¿cómo llega la gente a desarrollar esos relatos de odio o esos relatos de humillación? Esa es la idea fundamental que creo que puede orientar los estudios de prevención en el futuro. ¿Cómo llega la gente a desarrollar ese relato? Esa es la pregunta más importante desde el punto de vista de la prevención. Eichmann, el que ha comentado antes Pablo Salazar, el llamado constructor o ingeniero del Holocausto, un tipo totalmente gris, que probablemente, afiliado al partido nazi, que probablemente no hubiera prosperado más allá de hacer un trabajo administrativo dentro del partido. De pronto, alguien repara en él y ven que este hombre tiene buenas ideas acerca de qué es lo que se puede hacer con el problema judío. Bueno, él encuentra la posibilidad de promocionarse. Él encuentra la posibilidad de jugar un papel muy destacado dentro del Tercer Reich y dentro de la Segunda Guerra Mundial. Claro, Eichmann es probablemente una persona muy narcisista, probablemente con rasgos de psicopatía,
que lo que quiere es promocionar y tener poder a toda costa, ¿verdad? Hannah Arendt decía, es un tipo vulgar. Es vulgar porque no es un monstruo, no tiene cara de monstruo, no tiene colmillos. Pero en otros sentidos no lo es en absoluto, ¿verdad? Determinadas personas generan relatos de poder de una manera muy íntima y impersonal. Es difícil detectarlos. Pero en otros casos probablemente una sanidad, un sistema público educativo que prestara atención a los desequilibrios emocionales, no necesariamente los trastornos mentales, puesto que a pesar de que en efecto hay determinadas personas en el ámbito de los asesinos múltiples que tienen, vamos a llamarle, una personalidad alterada, no se trata en la inmensa mayoría de las ocasiones, ¿verdad?, de gente que tenga una grave enfermedad mental o una psicosis, ¿verdad? Desde el punto de vista del asesinato múltiple, si estamos hablando de prevención, probablemente lo que tiene sentido es atender a aquellos factores que sabemos que están más asociados con el desarrollo de personalidades violentas, explosivas o coléricas. Y ahí interviene, como antes ha comentado Pablo, la gente que abusa del alcohol o que consume drogas al mismo tiempo que presenta trastornos del desarrollo asociados con fracaso escolar, con relaciones de violencia, por ejemplo, en el ámbito de las parejas. En definitiva, donde podemos ver que hay una trayectoria de individuos que se afirman sobre todo a través de el uso colérico o el uso explosivo de la violencia. Si esto es importante desde el punto de vista de la prevención, en el ámbito, vamos a llamarle, social, acerca de las personas, también me gustaría decir que en la época en la que estamos, donde parece que la tecnología va por delante de nosotros, quizá sería interesante cambiar un poco digamos, el tablero de juego y preguntarnos, ¿qué es lo que queremos hacer con estos juguetes? ¿Qué es lo que queremos exactamente conseguir como sociedad con todo el desarrollo tecnológico que tenemos? Porque, repito, parece que primero viene el desarrollo tecnológico y luego decimos, bueno, exactamente qué hacemos con esto, ¿no? Me parece que algo igual con los patinetes eléctricos, ¿no? Primero el patinete y luego el ayuntamiento dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos con los patinetes, ¿no? ¿Cómo los ordenamos, verdad? Entonces, está claro que la sociedad tecnológica, la sociedad digital puede multiplicar al infinito los modelos de violencia cruel, donde la estética de esa violencia sea al mismo tiempo seductora y fascinante. Esto nunca había ocurrido, jamás. Y ahora es al instante, en cualquier momento, utilizando cualquier tipo de aparato. Ese poder de propagación de una estética y una ética de la crueldad es desconocido, jamás lo hemos tenido. Hasta el desarrollo de la sociedad digital se limitaba a la televisión y al cine. Pero ahora no, ahora lo puedes ver, ahora puedes ver una paliza o puedes ver una violación si formas parte del grupo selecto mientras te estás comiendo una pizza o poco antes de irte a la cama, ¿verdad? Entonces, probablemente tendría sentido plantear desde la perspectiva de la educación y de la perspectiva de los grandes desarrolladores tecnológicos, ¿qué queremos hacer con nuestros nuevos juguetes? ¿En qué sentido estos juguetes están transformando la realidad? ¿En qué sentido están transformando la identidad, el concepto de identidad? ¿Por qué para una persona es tan importante grabar sus crímenes? Muy bien, muchas gracias. Aunque sea una cosa obvia, pero yo creo que es importante recordarlo, sobre todo cuando escucho algunos alegatos muy tajantes sobre lo que nos permite entender hoy en día la neurociencia, ¿no? El estudio del cerebro a través de los escáneres cerebrales, etc. Es decir, un escáner cerebral, esto que tanto nos impresiona, ¿verdad?, con un corte del cerebro con diferentes colores, rojo y azul, etc., no nos dice lo que el sujeto está pensando. No nos dice eso. Ni nos explica por qué ha llegado a pensar eso esa persona. ¿Por qué ha llegado eso a pensarlo? Por ejemplo, hoy en día sabemos que, en efecto, hay áreas del cerebro que no se activan cuando deberían activarse frente a determinados acontecimientos. Pero eso no ocurre
Por ejemplo, algunos asesinos en serie, algunos psicópatas, en determinados estudios se observa que no responden emocionalmente frente a estímulos que en los que no lo son sí que son. Por ejemplo, estímulos donde se ve el daño o se ve sufrir a la gente. Pero no todos los psicópatas actúan de esa manera. Es decir, hay un porcentaje de psicópatas que sí que se activan. Y por otra parte, ¿significa eso que el sujeto entonces toma la decisión de matar, hablando de un psicópata asesino, toma la decisión de matar porque viendo esos estímulos a los cuales él debería reaccionar con compasión no reacciona? Claro, eso es dar saltos muy grandes y no los podemos dar. Probablemente a lo mejor en 30, 40, 50 años podamos quizá contestar eso. Pero en la práctica hoy en día la neurociencia ese tipo de preguntas no la puede contestar. La pregunta ¿qué es lo que pasa por la cabeza? En un sentido figurado lo podemos decir, por ejemplo, la venganza. Pero claro, si su pregunta es ¿por qué alguien puede llegar a desarrollar esa idea para poder hacer ese hecho? Bueno, pues esto es algo que los criminólogos, ¿verdad?, estudiamos, ¿no? Cuando analizamos ese tipo de personas e intentamos luego buscar elementos comunes. Por eso una de las cosas que he explicado en el libro, creo, entre comillas, que es una idea que aparece como resultado de los estudios con muchos tipos de sujetos, ¿verdad? Creo que es importante decir que muchos asesinos múltiples actúan porque están, de alguna manera, devolviendo a la sociedad o a determinadas personas o a una empresa o a una familia el sufrimiento que ellos han percibido. Quizá no sea mucho, pero es un elemento importante para seguir trabajando, ¿verdad? ¿Cómo eres capaz tú de generar esos sentimientos, ser tan destructivos? Bueno, pues ahí viene toda la investigación que podamos hacer, ¿verdad? ¿Más preguntas? No. Vale, gracias. ¿Y cree usted que en el caso de que el asesino múltiple no se suicidara, sería posible la reinserción social? Buena pregunta. Depende. Yo creo que el asesino múltiple intrafamiliar, creo que no es una persona con una probabilidad importante de reincidencia, porque ha hecho lo que ha querido hacer, ha matado a su familia, salvo que se vuelva a casar, tener pareja. Ahora bien, un asesino múltiple que lo haga, o sea, un asesino múltiple extrafamiliar, depende. Por ejemplo, Breivik, que dice él que mata por mostrar el camino a otros sujetos acerca del grave peligro que sufre Europa de ser invadido por el multiculturalismo, el islamismo, el comunismo, etc. Él dijo en el juicio que lo que había hecho era un acto execrable pero necesario y que lamentaba no haber matado más. Breivik probablemente tiene una probabilidad de reincidencia muy elevado. Otros asesinos múltiples, por ejemplo, que han matado porque consideran que están siendo ninguneados por determinadas minorías o etnias, ¿verdad? Probablemente también. Yo diría que el asesino múltiple que se mueve por una ideología o está en una parte importante motivado por una ideología, creo que es el que tiene más probabilidad de reincidencia. El que lo hace por un motivo estrictamente personal, en primer lugar creo que generalmente se suicida y habría que verlo. En ese caso no podría contestar en un sentido general. Habría que ver el caso, ¿no? Había quien por aquí delante me parece. Habían pedido. Hola Vicente, en primer lugar permíteme que te tutee porque soy antiguo alumno tuyo. Claro que sí. De hace ya algunos años y gracias a ti estoy aquí con mi compañera de facultad, Tamara, y hemos encontrado la ocasión para venir a escucharte y contarnos un poco nuestras vidas. Fíjate tú, después de tantos años y seguimos siendo amigos. ¿Quién lo iba a decir? Y aparte nadie apostaba nada de nosotros. Nosotros estudiamos pedagogía, ciencias de la educación. Muy cuestionado entonces. Y
Y bueno, tenemos muchas preguntas, tendríamos muchas preguntas para hacerte, imagínate. Y bueno, y algunas de estas preguntas tal vez ocuparían alguna que otra conferencia o al menos alguna taza de café. Vamos entonces al grano a por uno. Sí, vamos al grano. Mira, en mi humilde opinión, Vicente, yo creo que una de las cosas que ha cambiado profundamente es la manera de comunicarse, la manera de expresarse, la manera de relacionarse. Y hace no tantos años, cuando nosotros salíamos, los grupos de amigos, a diferentes sitios, nos era más fácil, tal vez que ahora, relacionarnos con otros grupos de amigos que a su vez habían salido para divertirse, igual que nosotros. Ahora parece, nos ha hecho gracia el comentario que has hecho de Instagram, porque ahora parece que si no estás en las redes, o si no eres muy conocido, si no tienes muchos me gusta, pues parece que no eres interesante. Nadie quiere ser amigo tuyo, o menos personas quieren ser amigas tuyas. Entonces, bueno, en definitiva, ¿hasta qué punto te parece que sería importante para una persona que va a cometer un crimen, para un delincuente, antes de hacerlo, expresarse de alguna manera a alguien, a algo, no sé cómo, antes de realizarlo, para que alguien pudiera persuadirle o alguien pudiera convencerle o hablar con esa persona de que sus ideas no son buenas, no son correctas? Muy bien, muchas gracias. Bueno, me alegro mucho de volver a verte. Si eres antiguo alumno mío, aunque estás ya madurito, o sea que de esto hace años ya. ¿Cómo pasa el tiempo, no? A ver, si yo tengo 35, ¿tú qué tendrías? 15 años, cuando fuiste mi alumno, ¿no? Aproximadamente. No, en serio, la pregunta es, un sentimiento... he hablado en el caso del yihadismo, pero lo podría aplicar también a otros grupos o personas que utilizan la grabación. Hay un sentimiento de pertenecer a un grupo que también es muy importante. Es decir, el hecho de que yo lo voy a compartir con determinadas personas refuerza e intensifica la actividad criminal. Es decir, hay un plus, hay un extra, es lo que antes he comentado, ¿verdad? Entonces, yo creo que un número importante de estas personas, efectivamente, si alguien les confrontara y les dijera, bueno, pero vamos a ver, ¿cómo se dice ahora? ¿Estamos locos o qué? ¿No? En los nuevos modismos que me enseñan mis alumnos todos los años. ¿Estamos locos o qué? A ver, ¿esto de aquí de qué se trata, verdad? Pues evidentemente estas personas, pues en algunos casos podrían ser llevadas a desistir. Pero yo creo que cuando una persona hace un acto, sobre todo si es particularmente violento, ¿verdad? Como dar una paliza de muerte a un indigente o grabar una agresión sexual a una mujer u otras cosas, yo creo que esta gente quizá lo disuades una vez. Yo creo que esta gente satisface una serie de necesidades emocionales importantes en ellos, ¿no? Que creo que es el auténtico problema, ¿verdad? El auténtico problema es ¿por qué necesitas ser el protagonista de un relato de violencia donde tú obtengas satisfacción por obtener el poder y el control y la humillación de una persona a tu merced? ¿Por qué es importante eso para ti? Y esa es la clave, ¿verdad? La clave de todo. ¿Por qué para tu identidad personal llevar a cabo ese acto y grabarlo y compartirlo quizá con determinadas personas? ¿Por qué es importante para ti? Esa es la cuestión fundamental, creo yo. En la práctica, por supuesto, lo que yo digo es, esta persona ha sido incapaz de desarrollar un relato donde él tiene un propósito vital, donde él esté conectado con la gente, donde él pueda sentirse un miembro útil y valorado de la comunidad, por las razones que sean, por sus defectos o por otras razones. Pero eso es una respuesta abstracta. Realmente el trabajo científico es intentar descubrir esos jalones del desarrollo que hacen que una persona diga, no, es que mola grabar una violación. Es cuando llegas a ese punto realmente, cuando los problemas son ya muy graves, ¿verdad? Lo importante es que una persona ni siquiera espere
o sueñe o piense que un relato así para él puede tener un elemento positivo, ¿no? Por eso, antes he comentado que en la sociedad digital se ha expandido una nueva estética que está vinculada con la propia acción cruel, ¿no? Porque esa estética de la grabación genera un tipo particular de crueldad y hasta ahora esto es nuevo. Y creo que debemos estar muy vigilantes, ¿verdad?, sobre eso. Y aquí no tiene usted suerte, llegará. Buenas noches. Yo sí quiero hacerte una pregunta pues, muy importante acerca, por ejemplo, de lo que está ocurriendo, no solo con el que está ejecutando el acto, sino con los testigos, que parece que estuvieran aplaudiendo y aprobando la acción. Te lo digo porque en la ciudad de donde vengo, yo vengo de Colombia, el linchamiento se está configurando como una forma de castigo frente a cualquier situación, en vista de que a veces la gente siente que las autoridades no están haciendo bien su trabajo, pues han empezado a lincharse a los ladrones, al que se encuentra haciendo cualquier delito, se ha empezado a linchar. Y listo, tú dices, listo, pero yo voy pasando por la calle y se ha encontrado personas pasando que de repente han cogido una piedra y la han empezado a tirar. ¿Sí? Muy bien, pero gracias, una pregunta muy interesante, pero fíjate, en eso que tú acabas de comentar, observa la propia seducción del hecho de grabar. El hecho de que aparezca un linchamiento, para algunas personas, es un acicate. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, fíjate cómo hemos perseguido, cómo hemos golpeado a esta persona hasta matarla, ¿verdad? Entonces, muchas personas en otro barrio pueden decir, bueno, es que esto realmente es justicia. Y en la medida en que las grabaciones cada vez sean mejores y se muestre con técnicas, digamos, cinematográficas o con técnicas sofisticadas ese acto, el poder de fascinación de la imagen va a ser mayor. Ese mensaje va a llegar a más personas. Por eso el ISIS grababa sus anuncios reclutando yihadistas, ¿verdad?, al estilo hollywoodiense, ¿verdad?, como videoclips que pudieran ser realizados para promocionar el alistarse a las fuerzas aéreas o cualquier otra cosa. Yo creo que ese acto es un acto que se puede entender tal y como yo lo he explicado, solo que en este caso es parte de la sociedad la que considera que ese acto de violencia está legitimado. Legitimado porque la persona que ha robado o la persona que haya hecho cualquier cosa, si la justicia no responde frente a eso, entonces la sociedad tiene derecho a defenderse. Es decir, no veo una diferencia, salvo, por así decirlo, el origen de la acción. En el caso de un asesino múltiple o en el caso de otra persona que haga un acto de gran violencia, es la interpretación que él hace de las normas morales. Es la interpretación que él hace de las normas que deben regular la sociedad. Alguien que mata a su familia por despecho, lo que dice es, vamos a ver, en esta sociedad, si uno da algo, espera algo. Si uno te dice que se casa contigo y que te quiere, ha de respetar. Esto se tiene que respetar, ¿verdad? Son normas que rigen la sociedad. Entonces, lo que pasa es que él hace una interpretación extrema de esto. Dice, bueno, entonces si tú me dejas o me abandonas o me obligas a que me quede en la ruina porque tengo que pagarte una pensión extrema, entonces tú estás traicionando esto y por consiguiente yo tengo derecho a ejercer mi venganza. Estoy legitimado, tengo la obligación. En el caso que tú pones, el origen es diferente. Un ladrón o un asesino, quien sea, la turba lo ve y lo lincha. Pero la perspectiva psicológica de quien lo ve es la misma. Una persona que hace esto merece un castigo. En la medida en que la policía sea ineficaz o sea corrupta o esas personas generalmente no sean castigadas, ese tipo de pensamiento será más frecuente. Porque, en cierto sentido, llegarán a la conclusión de que si ellos no toman la justicia por su mano, nadie va a administrar el castigo. Pero claro, eso es un fracaso del Estado de Derecho, porque precisamente el Estado de Derecho surge para que la justicia no la tome la persona por su mano, ¿verdad? El contrato social está basado en la idea de que el Estado dice a los ciudadanos, no podéis vengaros, vuestras afrentas
me las tenéis que transmitir a mí y yo como Estado, con mis fuerzas policiales y con mis jueces, yo administraré la justicia. Vosotros delegáis el linchamiento o el derecho de venganza en mí y yo administraré la justicia por vosotros. Pero ese sentimiento de obtiene lo que merece, pues se hace más fácilmente asumible por las turbas o por las masas en la medida en que el Estado sea notoriamente incapaz de administrar justicia. Un momento. Perdón. Son 9 menos 10. Vamos a hacer una pregunta más. Y este señor de aquí delante, porque es que lleva un cuarto de hora pidiéndolo, y si no, ¿Quién es? seguramente cuando acabe vendrá y a saber qué. Aquí es. Vamos a ver, buenas noches. Hola. Es una pregunta muy breve. Vamos a ver, cuando la matanza de Atocha, yo recuerdo que salieron en televisión varias personas con cierta cultura en lo que es el Corán, en todos estos temas, diciendo que las personas que habían cometido estos hechos eran prácticamente analfabetos del Corán, es decir, analfabetos en general. Cuando uno ve a las personas estas que integran la manada, francamente no percibe un extracto cultural demasiado elevado. Podríamos hablar de la matanza de Puerto Urraco, o podríamos hablar de Antonio Anglés, o podríamos hablar de tantos. Siempre se ve un extracto cultural bajo. Lo que yo quisiera que valorara usted es si de alguna manera la cultura, la educación, pero sobre todo la cultura en general, puede suavizar al ser humano para evitar esto, porque realmente yo no pretendo ser elitista en este sentido, pero yo cuando veo estas acciones en la televisión, en los medios de comunicación, lo que se nos ofrece siempre es un extracto cultural bajo, muy bajo realmente. Muy bien. ¿Puede la cultura suavizar realmente al ser humano? Yo siempre lo he querido así, Muy bien. pero me gustaría que usted, profesor también. Garrido, lo valorara. Bueno, muy rápidamente. Vamos a ver, la cultura, evidentemente, facilita en general la vida, facilita el control de la violencia, facilita las relaciones sociales, de esto no cabe ninguna duda. Ahora, por sí solo, la cultura puede explicar, o la ausencia de cultura puede explicar estos comportamientos, no. Y esto, el ejemplo clásico es la Alemania nazi, ¿verdad? Muchos jerarcas, muchas personas que apoyaron al gobierno nazi eran personas cultísimas, ¿verdad? Pero el propio terrorismo de la yihad nos ha mostrado a personas que tenían títulos universitarios, gente que tenía profesiones muy cualificadas y que ganaban un buen dinero y que también se sumaron al terrorismo. Es verdad que efectivamente en muchos de los asesinos múltiples aparece, si no, digamos, gente inculta, personas que en efecto tú te das cuenta que no saben, más que incultas, personas que no han desarrollado de manera adecuada lo que podemos considerar un pensamiento racional, ¿verdad? El sentido común, personas que tienen carencias emocionales que hace que tengan una percepción de la vida hostil o negativa. Y en muchos casos, efectivamente, eso va acompañado con una baja cualificación. Pero yo creo que más importante que la baja cualificación cultural es lo que antes te he comentado. El hecho de que percibes la vida de un modo hostil. Es como si te pusieras, ¿verdad?, como si te pusieras de un modo en el que te vas a pegar con los árboles cuando cruces el bosque. Hay gente que tiene dificultades para conectar con el lado positivo de las cosas. Y eso en ocasiones está asociado a la incultura, pero no siempre, ¿no? Y ya. Una última. Lo que tú digas, tú eres aquí el organizador. Una última, va. La última ya y definitiva pregunta. Cerramos, que son 9 menos 10. Sí. Yo quería hacer una pregunta y es que si las redes sociales y las nuevas tecnologías, habiendo visto lo que hemos visto aquí en la charla, ¿se las podría calificar como inductoras del crimen? Vamos a ver, no cabe duda que en algunos casos sí, por supuesto. Las nuevas tecnologías son productoras y conductoras del crimen. Hay crímenes que son el producto de la tecnología. Toda la pornografía online, la captación de víctimas,
Por no hablar de los robos y estafas y todo, bueno, el espionaje. Por supuesto, la nueva tecnología ha traído nuevos tipos de crimen y ha expandido otros crímenes, no cabe ninguna duda. Es así. Ha traído otras cosas buenas, desde luego, pero sin duda, claro que sí. Muy bien. Pues nada. Muchas gracias a todos. Gracias, Vicente. Placer.